Buenas tardes, buenos días, buenas noches a los que nos estén escuchando. Es un placer poder estar aquí juntos, pudiendo unidos, sin tomar en cuenta, sin tomar en cuenta lugares geográficos, como el caso del día de hoy, que tenemos a una empresaria, ministro, una gran amiga, Ruth Neder, que se encuentra en Ecuador. Y vamos a estar compartiendo el día de hoy, 6 de enero, vamos a estar compartiendo el proverbio número 6. Como ustedes saben, como hemos venido desde un comienzo, no podemos tocar todos los versículos porque nos tomaría tiempo. De hecho, la riqueza en cada versículo es incontable. Pero sí entendemos desde el punto de vista empresarial tocar algunos puntos que el Espíritu Santo nos fue demostrando y nos fue guiando. Pero por sobre todo quiero presentarles a mi gran amiga, Ruth Neider. Ruth, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está Ecuador? ¿Cómo está el ministerio? ¿Cómo está el negocio? ¿Cómo está todo antes de que empecemos? Buenos días, realmente es un privilegio, Amanda, y con el cariño que hay desde hace mucho tiempo, es un honor y un privilegio estar aquí presente en este espacio. Bueno, en Ecuador estamos en esa lucha diaria, pero con siempre con un futuro y una esperanza, declarando para nuestra nación, para nuestro país y de aquí para todas las naciones del continente. Creo que la lucha es general y aquí estamos en el esfuerzo diario. Amén, amén. Bueno, creo que ese esfuerzo diario lo tenemos en todas las naciones, ¿no? Que estamos Así es. luchando tanto para que se levanten gobernantes que realmente estén alineadas a su voz, a la voz del Espíritu, y que pues podamos todos juntos caminar hacia adelante, ¿no? O sea, hemos trabajado en batallas espirituales en Ecuador junto contigo, hemos estado haciendo muchas cosas y bueno, sé que mucho de lo que se vive tiene que ver con respuesta a todo eso. Pero bueno, vamos a lo que el Padre nos ha llamado el día de hoy, mi amiga Ruth, y es a trabajar un poquito el tema de lo que es el proverbio número 6. Y me gustaría que pudiéramos ir tocando algunos temas y podamos en esta mesa eterna que el Padre ha preparado, poder conversar algunas cosas que entiendo que desde el punto de vista empresarial, entendiendo que obviamente tú llevas adelante negocios y bueno, que básicamente nosotros formamos en una educación en negocios, ¿no? Por eso me gustaría que lo abordáramos desde ese lugar. ¿Y qué tal si comenzamos, mi amada amiga? Por supuesto que sí. Bueno, el libro de Proverbios es un libro lleno de sabiduría y muchas de las partes de Proverbios tiene que ver directamente con nuestra labor empresarial, con todo lo que nosotros hacemos en el día a día. Y este capítulo, de manera muy especial de Proverbios 6, es una sabiduría práctica para poder vivir con orden, para poder vivir con diligencia y para poder vivir con pureza delante de Dios en el mundo de los negocios. Proverbios 6 es un capítulo realmente muy, pero muy práctico que nos advierte acerca de ciertas malas decisiones que podemos tomar, acerca de actitudes destructivas, acerca aún de ciertos pecados que pueden traer ruina a nuestras vidas y a nuestras empresas y, por supuesto, a la herencia, ¿no es cierto?, que el Padre ha puesto en nuestras manos. Y me permito leer la primera parte de Proverbios que dice, Hijo mío, si has salido fiador de tu prójimo, si has chocado tu mano con un extraño y has dado tu palabra y te has dejado atrapar por tu boca, haz esto, hijo mío, para librarte, pues has caído en manos de tu prójimo. Ve, insiste, acosa a tu prójimo, no te entregues al sueño ni te des un momento de reposo. Escapa como gacela de la trampa, como pájaro de la red del cazador. Y este punto toca un tema muy importante, porque hay veces que nosotros confundimos el tema del dar, el tema de la generosidad con el dar con imprudencia.
Y el Padre aquí nos está diciendo, oye, cuidado, yo te digo que des, y el dar es un don, pero ese dar no puede ser emotivo, tiene que ser un dar con sabiduría. Tiene que ser un dar con discernimiento, porque muchas veces en ese dar nos metemos en problemas y podemos incluso arriesgar las finanzas de nuestras empresas, porque hay veces que no damos de lo nuestro o podemos dar como empresa. Y Dios nos está llamando aquí a ser responsables, a ser sabios con nuestros compromisos. El ser fiador sin discernimiento puede traer definitivamente una esclavitud financiera. Y yo te cuento, Amanda, y a todos los que nos van a escuchar, un par de veces me metí en ese problema por el corazón justamente generoso, pero tal vez no tuve la sabiduría ni el discernimiento. Y pues sí, di mi firma para un crédito que alguien necesitaba y fui garante, llamamos acá en Ecuador, de ese crédito. Pues pagaron un poco y el resto hasta el día de hoy. Fueron como, bueno, no importa la cantidad, pero lo tuve que pagar y tuve que ser responsable con el banco de una deuda que no era mía. Porque en el rato que nosotros somos fiadores de alguien, nos volvemos responsables por esas deudas. Y en alguna otra ocasión, incluso fue a un hermano de la iglesia por un tema de negocios mismo, presté mi tarjeta para que pudieran importar y bueno, o sea, no fue algo esto con una intención de la persona, porque la persona no necesariamente tiene una intención de estafarte, sino que le va mal y en el rato que le va mal no te puede pagar. Y fueron dos veces, pero la tercera ya no me pasa. Sí, uno aprende, uno realmente aprende, pero qué bueno es que no te pueda pasar nunca. El estar prevenidos de todo esto, porque es necesario el poder cuidar nuestras finanzas, el poder cuidar nuestro futuro antes de comprometer el presente, porque cuando nos comprometemos en el presente, podemos estar tocando el futuro. Antes de firmar algo, antes de comprometernos algo, debemos orar, debemos consultar y debemos evaluar las consecuencias. ¿Qué es lo que pasaría si es que no me llegan a pagar? ¿Hasta qué punto me va a afectar esta situación? Esta es una sabiduría que tenemos que adquirir, que va a proteger nuestro destino, que va a proteger nuestro futuro y que va a proteger, por supuesto, nuestras finanzas. Esto no fue Proverbios 6 simplemente como un tema de conocimiento para que sepamos más, sino para que lo apliquemos. Eso es el libro de Proverbios. Es un tema de poder aplicarlo a nuestras vidas. El Proverbio 6 es algo realmente muy, pero muy poderoso si nosotros lo aplicamos de la manera adecuada. Una mala decisión puede convertirte en un esclavo sin cadenas físicas, pero sí espirituales. Porque en el momento que nosotros estamos comprometiendo nuestra palabra, nuestra firma, nos volvemos esclavos de una deuda que ni siquiera es nuestra. Todo compromiso se vuelve como un pacto. Estamos haciendo un pacto. Puede ser bueno, puede ser malo, pero es un pacto porque nos estamos realmente comprometiendo. Y hay promesas que nosotros hemos hecho sin oración. Hay promesas que nosotros hemos hecho sin un discernimiento de lo que realmente podría causar en nuestras vidas. Y luego, no sé, podemos quejarnos, podemos llorar, es que me estafó, es que pasó esto, pero como decía en un principio, hay muchas decisiones que nacen del tema emocional, no desde la sabiduría, sino desde un tema realmente emocional.
Y creo que a lo mejor es el tiempo para poder renunciar a esos pactos que hayamos hecho en determinado momento y que hayan afectado nuestra vida. En la cultura hebrea antigua, el ser fiador significa el responder legalmente por una deuda ajena. Escuchen esto, el poner en riesgo a la familia, a la herencia y al futuro. Qué grave, porque no solamente muchas veces, no solamente nos comprometemos nosotros de manera personal, sino que comprometemos la herencia, la familia y el futuro. Y podemos entrar en una esclavitud económica. La imprudencia verbal y financiera aún puede esclavizar al justo. Sí, y esto es importante, el poder conocerlo. Dar la mano a alguien, nuevamente, hay que hacerlo con muchísima sabiduría. En otra versión dice que, acá dice al prójimo, pero en otra versión dice al amigo. Entonces tú puedas dar la mano al amigo, aquel que está cerca a ti, aquel a quien tú conoces, o puedas dar la mano también al extraño, que es como la persona no fiable, ¿sí? Que de pronto apareció y no discernimos exactamente qué era lo que teníamos que hacer. Nos habla también de habernos enlazado con las palabras de nuestra boca. En hebreo, la palabra hablada tiene un peso legal y tiene un peso espiritual bastante fuerte. La boca puede atar y dice que tú atas, ¿no? Aquí en la tierra como en el cielo, en el rato que tú hablas, en el rato que te comprometes. La promesa puede esclavizar. El sí sin sabiduría te puede meter en un cautiverio, en una prisión, de los cuales a veces es complicado el poder salir. Y lo peor de esto es que tal vez te comprometiste a ayudar a alguien y luego se termina hasta la relación, Mm. porque si no te pagó, tú empiezas a pedirle y la persona hasta se disgusta y perdiste hasta la relación, perdiste dinero y perdiste también la relación. Por eso es importante el poder discernir. Em, Aquí hay algo también que te dice en este versículo, ¿no? Que, ¿sabes qué? Ante el peligro tienes que actuar ya. Si ya viste que te metiste en problemas, pues ahora resuélvelo. No puedes quedarte así nomás. Y dice que incluso te humillas, ¿no? Y que vayas y digas, yo necesito romper este pacto, ¿sí? Pero con un sentido de urgencia. O sea, hazlo ya. Tú no puedes dejar eso, tú no puedes demorar eso. Es un sentido de urgencia. Tienes que hacerlo ya, tienes que hacerlo de manera insistente. Y en medio de todo esto, necesitamos el poder reconocer el error no es debilidad. La humildad es una puerta de liberación y el orgullo siempre mantiene ataduras. Entonces, mientras uno reconozca el error, ¿no es cierto? Me equivoqué, fue un error, pero yo necesito resolverlo. Yo necesito ir más allá y el poder resolverlo. Y me gusta tanto la palabra porque Dios siempre pone unas comparaciones con la creación que son realmente espectaculares. Y justamente en nuestro ámbito de empresarios, qué importante es saber que tenemos que actuar con esa diligencia, aun cuando hemos cometido el error, para poder reparar ese error. Y nos da ese sentido de alerta, nos da ese sentido de urgencia y nos dice, escápate como gacela. Entonces es un sentido de huir, es un sentido de escaparse y escápate ya. Y me acuerda mucho cuando José se metió en problemas con la mujer de Potifar
Y en medio de eso, o sea, él huyó, él se fue y se fue como estuvo. Y no estuvo vestido, ¿no? Se fue porque le fueron arrancados hasta las ropas y dijo, no, yo de aquí me escapo, yo me voy. Y eso el escaparte como gacela en un lenguaje, es un lenguaje de supervivencia. La gacela tiene rapidez, es un ave que tiene mucha ligereza y el cazador tiene una trampa oculta, tiene una trampa que está por ahí y te dice, escápate. Escápate ya como gacela. Tienes que ir y cancelar todo aquello que te comprometiste y que va a traer tal vez problemas a tu vida, que va a traer destrucción a tu vida. Tienes que hacerlo y tienes que hacerlo ya. Hay decisiones que que hay que ir un poco más que enfrentarlas, hay que huirlas. O sea, tienes que huir, tienes que tomarlas y tienes que huir de manera rápida. No se racionaliza el peligro, no se dialoga con la trampa. ¿Sabes qué? Se escapa. Tienes que hacerlo y esa es una manera de proteger nuestra herencia, como decíamos, de proteger nuestro futuro, de proteger nuestras empresas y los bienes que el Padre nos ha dado. Y ojo, no ha sido regalo, sí, ha sido fruto también de nuestro trabajo, ha sido trabajo diario, porque es muy raro que te regalen, ha sido esfuerzo y creo que hay que protegerlo. Luego viene otra palabra siguiendo con esto, este es el punto número uno. Y luego nos está hablando del perezoso y la hormiga. Acércate a la hormiga perezoso, observa su conducta y aprende. Aunque no tiene jefe ni capataz ni dueño, asegura su alimento en el verano y recoge su comida en el tiempo de siega. ¿Hasta cuándo dormirás perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un rato de sueño, un rato de siesta, un rato de descanso, a los brazos cruzados si te llega la pobreza del vagabundo y de la penuria del mendigo. Y aquí entramos a otro punto. Y este punto nos está hablando de la pereza y de la hormiga, poniéndonos una comparación entre los dos, entre la pereza y la hormiga. ¿Cuáles son las características del perezoso? El perezoso no necesariamente es el que no hace nada, sino el que posterga de manera constante las cosas que realmente tiene que hacer. Porque hay veces que estamos en un activismo haciendo muchas cosas, pero tal vez dejamos a un lado las cosas que son realmente importantes y postergamos y postergamos y postergamos y hay veces como seres humanos, tal vez nos es difícil enfrentar los problemas, resolvemos las cosas pequeñitas del día a día, nos llenamos del activismo, pero aquella cosa, aquello detalle que es tan importante, que realmente lo hagas, que realmente lo resuelvas, lo postergamos. Y a eso se llama pereza en el hebreo. Es la falta de iniciativa, el que simplemente te acomodas a una situación. No es que dejes de trabajar, como digo, pero te acomodas a una situación y esa situación está ahí de manera presente y pasan un año, 2 años o pueden pasar los años que quiera, porque sabes que te acomodaste a esa situación. Eh, Recientemente estuve con una diseñadora y ella me decía algo. Tú tienes que, si quieres cambiar tu ambiente, tienes que hacerlo y tienes que hacerlo ya. Porque en el rato que el ojo se acostumbra a ver el desorden o a ver lo que no está bonito, se acostumbró y es parte de. Y tú tienes que hacerlo, los cambios los tienes que hacer, pero ya. Y creo que esto es realmente un buen principio y tiene que ver con esto, tiene que ver con esta pereza que es que tiene que ver con el de postergar las cosas. El perezoso, además, vive reaccionando, no planificando. Imagínense qué importante.
para nosotros como empresarios, que el tener estos principios de base para que no posterguemos, para que planifiquemos, para que tengamos algo que sepamos, tengamos una visión, que sepamos a dónde vamos, porque si no, la pereza nos puede cobrar su precio. Y nuevamente nos pone un insecto de la creación. Qué hermoso es nuestro Padre que utiliza todas estas analogías con la creación y en este caso es la hormiga. Y yo no sé si ustedes se han puesto a ver hormigas cómo trabajan. Recientemente fui a una parte del oriente ecuatoriano en donde está lleno de hojas, de árboles y todo. Y ustedes no saben lo maravilloso que fue, porque vi literal a unas hormigas grandecitas cargando hojas. Y fue hermoso verlas en fila, verlas en orden. Y uno veía solamente puntitos verdes, verdes, verdes. Eran las hojas que ellas cargaban, que muchas veces son del doble de tamaño de ellas, mucho más grandes que ellas, pero van en total orden. Y dicen que ellas no tienen supervisión, ellas se preparan para el tiempo, ellas entienden las estaciones. Imagínense, las hormigas entienden las estaciones. Y yo les decía, Señor, a veces entienden las estaciones más que nosotros, entienden los tiempos más que nosotros. Y creo que esto es un despertar para poder decirnos, atiende los tiempos, prepárate para las estaciones. Hay tiempos de abundancia, hay tiempos de escasez, hay tiempos en los cuales a lo mejor nos coge cosas improvisadas, pero que si nosotros estamos preparados, pues vamos a salir completamente adelante. La pereza, con todo este concepto que hemos visto, abre la puerta a la escasez y abre la puerta al estancamiento. Y luego decimos qué es lo que pasa, aquí hay algo, pues ese algo a lo mejor eres tú mismo que has estado en este tiempo de esta postergación constante. Entonces es necesario que ordenes tu tiempo, es necesario que trabajes con excelencia y es necesario que te prepares ante una crisis eventual. Eso no quiere decir que tengamos que vivir psicoseados de ninguna manera, pero sí preparados ante cualquier situación. La hormiga, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña una disciplina sin supervisión, que no es que tengamos que estar con alguien atrás diciéndote, haz esto, haz esto. No, y es parte de ti, es un hábito que tú tienes, esa parte de la disciplina tiene visión para el futuro y tiene una preparación en el tiempo de calma. Y nuevamente viene José a mi mente. Nuevamente viene José, porque eso fue lo que él hizo. Pasó de la prisión a ser gobernador y le enseñó a Faraón el método de qué tenía que hacer en el tiempo de vacas gordas, cuando preparándose para el tiempo de vacas flacas. Y los dos está completamente alineado. Quiero decirte algo, que la hormiga es pequeñita en tamaño, pero ¿sabes algo? Su ejemplo es grande, tremendamente grande, y debemos seguir su ejemplo. Y hay una palabra, empieza la palabra diciendo, ve a la hormiga, ve, mira a la hormiga. No te dice, escúchala. Hay otras partes de la palabra que te dice escucha, pero aquí exactamente te dice que la mires, que la veas, que la observes, no que solamente así una hormiga, no, no, que te detengas para que la puedas mirar. Esto implica una acción de manera intencional, que no pases por la vida así como de largo, sino que hagas un stand-by, que hagas un paro y que mires. La sabiduría bíblica siempre requiere una atención y una atención con humildad. En el perezoso siempre vemos
falta de iniciativa, o esa postergación constante y esa dependencia de otros. Tal vez estamos dependiendo de otros, a que otros nos resuelvan los problemas. Estamos dependiendo a otros para que el negocio camine. Estamos dependiendo de otros para que nuestra vida camine, para que nuestras finanzas camine. Es tiempo de tomar el mando y decir, yo voy a salir adelante y a tomar mis propias decisiones, a poner todo en orden, a ponerme en una rutina, a ponerme en una disciplina y a ser constante en todo lo que tenga que hacer. Eh, es necesario armar un estilo de vida, es necesario armar un camino. Hay algo muy importante con la hormiga, que no camina sola, lo hacen en comunidad. Por supuesto, es muy importante saber con quién te juntas, porque no todo el que te juntas a lo mejor es bueno para ti, pero qué bueno es incluso espacios como estos, que llega a una comunidad en donde nos podemos instruir, en donde nos podemos dar soporte y que pertenezcamos a ese grupo de empresarios que nos podemos dar la mano, que nos podamos alegrar aún con el éxito de la competencia y decirle, oye, te felicito y aquí estamos y que puedo aprender de ti. Porque siempre tenemos cosas para poder aprender. Y eso es el vivir en comunidad, el poder aprender de empresarios cristianos que eh, han tenido éxito. Es decir, enséñame. Y eso es humildad. El decir, enséñame, aquí estoy para aprender y también te doy de lo que yo sé. Y aquí estoy también para poder dar. En este tema de nuestra hormiga, le vemos que la hormiga es diligente, ella no se estanca, ella sigue, ella continúa. Este es un hábito completamente diario. Lo hace sin vigilancia, sin presión externa, lo hace sin recompensas inmediatas. Y esto nos habla de algo, nos habla de una madurez, que esa madurez que se mide cuando nadie te está mirando, cuando no tienes a nadie encima mío. Y también tiene que ver con carácter. El verdadero carácter se forma en la privacidad. Ahí es donde se forma, cuando nadie te ve. Esta hormiga entiende del tiempo, no desperdicia oportunidades y se adelanta a la necesidad. Luego recoge de la siega, entendiendo, mis amados, que no todo tiempo es igual, que tenemos tiempos buenos, tiempos regulares y a veces tiempos complicados y difíciles, como fue la pandemia, y en la cual tuvimos que sobrevivir. No, nadie esperaba, nadie sabía qué hacer, no teníamos idea cómo se obraba en una pandemia. Para toda la tierra fue nuevo, fue algo nuevo, pero tuvimos que aprender a sobrevivir en medio de eso. Y creo que ahí fue muy valioso ese carácter que con el cual ya veníamos, hubieron oportunidades, pudimos conocer gente hermosa por medio de algo que no conocíamos llamado Zoom, que ahí estaba, pero no era muy usado, pero tuvimos que emprender, tuvimos que inventarnos cosas para poder salir adelante y dándole a Dios, gracias a Dios aún por todas esas cosas nuevas, entendiendo que no todo tiempo es igual y que hay temporadas de abundancia y que hay temporadas de escasez, pero que en medio de esto la unidad, mis amados, la unidad es tan importante y ese vivir en comunidad es muy importante, sabiendo que Dios provee, sí, y le damos gracias al Padre por su provisión, por su gracia y por su sabiduría, pero necesita que nosotros seamos esos instrumentos de disciplina, esos instrumentos de trabajo, aún para poder ayudar a otros en el discernimiento que el Espíritu nos manda a que podamos discernir. Para finalizar, tenemos estos principios espirituales de nuestra amiga hormiga, que la diligencia vence la debilidad, la constancia supera la fuerza, la disciplina preserva
el futuro y la previsión honra a Dios. Y por último, el trabajo fiel es espiritual. Y dándole gracias al Padre por la palabra del día de hoy que también ha edificado mi vida. Y Amén. espero que Amén. haya sido útil para ustedes. Amén, amén. Qué lindo la forma en cómo abordaste ese capítulo de Proverbios 6, Ruth. Yo solo quisiera sumar algunos punticos porque me parecieron bien importantes desde donde los estabas mirando. Y como que, o sea, como que el espíritu me permitió así como ver una fotografía completa, ¿no? Porque tocaste el ser fiador, tocaste el tema de la pereza, tocaste el tema de la diligencia. Y básicamente, dentro de estos tres puntos, algo que yo miraba es como cuando, y esto va para todos los que somos empresarios, emprendedores, pero también va para todo el mundo. Recuerden que este es, digamos que si lo pudiéramos llamar estudio, ese proceso de enfoque 31 nos está llevando a que nos enfoquemos en lo que verdaderamente importa, que nos enfoquemos en Cristo uniendo las vivencias de cada día, porque básicamente los proverbios hablan de poder limpiar el carácter de nosotros para poder caminar en un carácter conforme a Cristo. Entonces, cuando yo miraba lo del fiador, cuando tú comenzaste a hablar del fiador, que definitivamente creo que tenemos miles de experiencias con ese tema del fiador, eh, era como que me permitía unir una cosa con la otra en la medida en que tú fuiste hablando, porque hoy en día, ¿quién es el gran fiador? El sistema de este mundo. Mm. Ese es el gran fiador. Que en otras palabras, en otras parábolas, lo enseña como el mayordomo infiel, ¿no? El mayordomo que te dice, ven, pero que tú le quedas debiendo. O sea, que tú le quedas debiendo porque cuando nosotros no tenemos a nuestro padre, no tenemos al espíritu a quien consultarle, siempre vamos a tomar decisiones debiéndole al sistema, porque el sistema tarde o temprano nos las va a cobrar. Ahora, como tú decías, es importantísimo aprender a ser sabios. Porque si no tomamos la sabiduría eterna, recordemos que la sabiduría del Padre es Cristo. Y si nosotros no tomamos la sabiduría del Padre, que es Cristo, mediante su Espíritu, consultándole, preguntando, siendo diligentes, porque cuando tú hablabas de la diligencia de la hormiga, siendo diligentes buscándolo, porque a veces nos dejamos llenar tanto de la pereza, de que sí, bueno, pero no somos diligentes en buscarlo. Y cuando hablabas del perezoso, me gustó muchísimo esa parte que decías, el perezoso, una de las cualidades del perezoso es que el perezoso posterga. ¿Cuántas veces postergamos en el crecimiento? ¿Cuántas veces postergamos en hacer decisiones empresariales que van a sacar la organización a flote? ¿Cuántas veces las dejamos de hacer porque decimos, bueno, no es que tengo tanto en la bandeja que lo dejo para mañana? Y tú hablaste de una manera muy, el perezoso tiene que, o sea, tomar decisiones ya, accionar ya, consultando con el espíritu, porque el espíritu te da esa confianza interna de las decisiones que tú estás tomando, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo una persona del sistema de este mundo que toma decisiones por tomar, que claro, le irá bien, porque hay principios que sirven para justos y sirven para injustos, porque los principios son principios. O sea, una persona que honra a padre y madre, estando en los caminos del Señor, estando fuera de los caminos del Señor, va a tener larga vida porque ha vivido un principio, honrar a su padre y a su madre. Entonces, desde ese lugar, ese perezoso necesita aprender a, me gustó muchísimo como lo dijiste, el perezoso no, el perezoso reacciona, no acciona. Y muchas veces Sí. nos toca aprender a accionar si nosotros tenemos al verbo de vida dentro de nosotros. Y algo que me gustaría resaltar con respecto a la diligencia es que la hormiguita, me pareció muy importante cuando tú decías que la palabra dice observa, porque cuando observamos pasa lo que tú veías, ¿no? Las hormiguitas caminando una detrás de otra en filita. Cuando vemos a la hormiga vemos unidad, vemos disciplina, vemos esfuerzo y vemos dependencia unas de otras, pero especialmente dependencia de esa esencia que tienen por dentro y es del creador, porque si allá no hay nadie que les diga, no hay nadie que les diga cómo hacerlo, tiene que haber una esencia interna en ellos que las hace caminar conforme a esa creatividad del Padre dentro de ellas. Entonces,
Creo que es importante que aprendamos a vivir principios orgánicos, que aprendamos a vivir esa parte orgánica dentro de nosotros y aplicarla en la parte laboral. Porque cuando nosotros no hemos sido diligentes, hemos sido perezosos, estamos bajo el sistema de este mundo, pues nos va a suceder todo lo que comentaba Ruth con respecto, por ejemplo, al tema del fiador, ¿no? Creo que, como tú decías, ya la tercera ya no me pasa, porque ya en la tercera hubo un nivel de sabiduría, un nivel de experiencia, y a veces decimos a las personas del ministerio que vienen y nos piden ayuda, y creo que es muy importante para nosotros que dirigimos personas o que estamos en contacto con personas, ya sea en negocio, ya sea en el aprendizaje espiritual, poderles ayudar definitivamente a que esas personas puedan aprender a conocer a Dios, al Señor de una manera diferente, aprender a que su carácter sea fortalecido en Cristo, porque eso va a hacer que aún ni siquiera vengan a ti o vengan a mí. Yo cuando tengo una persona que me viene a decirme, mira, Amanda, ¿me puedes ayudar o me puedes prestar? La famosa frase, ¿me puedes prestar un dinerito que yo después te lo pago? Mira, yo ya me he vuelto muy sincera y muy radical en esa área y les digo, mira, ¿sabes qué? Mira, me vienen a pedir $1000. ¿Sabes qué? Mira, si yo tuviera ahorita estos $1000, te los regalo. No necesito prestártelos, te los regalo. Porque sabes que no quiero perder tu amistad y no quiero perder el hecho de que tú te separes de Dios por causa de esos $1000. Pero sabes una cosa, como ahorita no los tengo, entonces tengo que enseñarte a decirte que sabes que necesitas ser más diligente y más sabio en lo que estás haciendo, porque no deberías ni siquiera venir a pedirme $1000. A lo mejor tal vez vendrías a decir, sabes que mira, ofrendo $1000 para la extensión del reino. Pero creo que a veces como empresarios también tenemos esa falta de sabiduría. Tú lo hablaste muy claro, Rudy, y ese tema de que tenemos que ser, cuando damos aún tenemos que ser muy sabios. Yo conozco mucha gente que a veces se va a determinadas acciones o proféticas o viajes proféticos o escuelas y la verdad que están tentando la fe, porque están yendo, porque dicen, yo estoy creyendo en el Señor y estoy yendo a hacer esto, pero están pidiendo prestado a 10 canales diferentes para poder unir. Y resulta que quedaron enlazadas con 10 personas diferentes. Son 10 amistades posibles que se pueden perder si es que la persona no fue diligente y fue fiadora de los demás. Así es de que todas estas enseñanzas prácticas que tú trajiste, muchísimas gracias, Ruth, primeramente, porque sé que como empresaria llevas años con tu empresa, no te ha tocado fácil el tema de la pandemia. Recuerdo que compartimos muchas cosas juntas, nos reinventamos, el Señor nos permitió reinventarnos, pero a la vez el Señor permitió depender de Él. Recuerdo que por ese Zoom orábamos, intercedíamos, mejor dicho, hemos hecho muchísimas cosas y creo que buscando no ser fiadores del sistema de este mundo. Creo que esa era la consigna más grande en la que nosotros trabajábamos juntas. Y de verdad que bendecimos tu negocio, bendecimos todo lo que el Padre ha hecho y tu ministerio, Sucot, porque sé que a través de ese ministerio el Señor te ha llevado también a ser como empresaria, te ha llevado a poder alcanzar muchas vidas de empresarios y no empresarios. Pero sé que has alcanzado muchísimas vidas a través de lo que tú haces, así es de que bendecimos Sucot, bendecimos tu casa, bendecimos tu hijo, tu familia, tus generaciones y bueno, todo lo que el Padre está haciendo. Y este nuevo año, este 2026, deseamos que bueno, que unas nuevas estaciones con nuevos climas en todos los términos vengan y que podamos tener en cuenta todos juntos que lo que tú mencionabas, el cuidarnos de las palabras, porque las palabras crean ambientes. Y si nosotros nos enlazamos con los dichos de nuestra boca, vamos a crear ambientes a los cuales vamos a quedar enlazados, vamos a quedar pactados, como lo tú decías. Entonces, amado, yo les digo que, como lo menciona en cada uno de los proverbios, yo los invito a que todas estas cosas que compartió Ruth, si en alguna cosa te sentiste tocado, por favor escríbela. ¿Por qué? Porque cuando escribimos, gobernamos. Porque cuando escribimos nos damos cuenta cuál es la debilidad. Porque cuando escribimos reconocemos que necesitamos al Espíritu de Dios para que nos ayude a salir de esos lazos, de la pereza, de la falta de diligencia, de la deuda. Entonces, te invito a eso, a todos los que nos estén escuchando. Y bueno,
Ruth, tus palabras ahorita en este espacio de finalizar, cuéntame, antes de Eh, despedirnos. gracias, gracias, Amanda. Creo que tú tocaste algo muy importante. Tenemos que aprender a decir no, porque hay veces tenemos el sí siempre y pensamos que en nuestro amor cristiano, que todo tenemos que decir sí. Y qué importante es saber decir no y ser no con amor, pero decir no. No, porque incluso voy a afectar nuestra relación, el aprender a decir no y tener esa sabiduría que viene de lo alto, tener esa sabiduría que es realmente muy importante para todas y cada una de nuestras decisiones en estos tiempos en donde la trampa puede estar ahí, la trampa del cazador, y que el Padre nos dé la sabiduría para estar alertas a cualquier trampa y dándole gracias al Padre por este espacio. Gracias a ti, Amanda. Espero que haya sido de edificación. Amén, amén. Muy importante que corramos como gacelas de la mano del cazador por las trampas que se presenten. Gracias a ti, Ruth. También, sí, te digo que fue muy edificante y sé que para los que nos están escuchando también. Así es de que bendigo todo lo que haces. Gracias por este espacio. Sé que sacaste un espacio dentro de tu quehacer, pero de verdad que estamos como cuerpo unidos de diferentes naciones. Siendo edificadores del reino, como las hormigas. Nos estamos uniendo de diferentes lugares para Amén. poder dar, alimentar como equipos, como personas, como ministerios, como empresarios, como profesionales. Así es de que esta es una manifestación de la hormiga en todo lo que estamos haciendo. Gracias, Ruth. Gracias por Amén. tu tiempo. Amén. Gracias, Amanda.